Vamos a hablar ahora del conflicto que se ha desatado entre Rusia y Ucrania. Ustedes saben que, bueno, el gobierno de Putin, Vladimir Putin, ha amenazado con una invasión prácticamente a Ucrania luego de la destitución del anterior presidente. El nuevo gobierno se muestra más volcado a unir lazos con la Unión Europea. Esto es algo que los rusos quieren impedir a toda costa. Bueno, Ucrania también tiene un interés estratégico para Europa porque por allí pasa la mayor parte del gas que se produce en Rusia. Vamos a dialogar un poquito sobre esto con Luis Palma Cané y también el impacto que tuvo en los mercados, ¿no? Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ayer veía un titular muy interesante, creo que en el Wall Street Journal, en la página web, hablando de el poder que muestran los mercados financieros, ¿no? Porque fue notable como la caída mundial de las bolsas, ¿no? Y la suba de activos como el oro, los bonos del tesoro, bueno, generaron gran incertidumbre, un gran impacto, y esto daría la sensación que también es lo que llevó a los rusos a detener esta ofensiva militar contra Ucrania. ¿Cómo lo viviste? Lo vivo exactamente así, o sea, te diría que es casi de manual en el sentido que cuando se produce el colapso, en el sentido de lo que para mí es un colapso, que es la invasión directamente de las fuerzas rusas de la península de Crimea, ya sea con tropas propias o con gente armada prorrusa. Están todas sitiadas los destacamentos militares en la península de Crimea de la República de Ucrania. Yo te diría que la reacción fue la lógica, que es ante una enorme incertidumbre por todo lo que vos explicabas, geopolítico, gas, Europa, etcétera, una reacción muy negativa en el sentido de caída de los mercados y un vuelo hacia la calidad o al menor riesgo, que es obviamente la suba del precio de los bonos del Tesoro americano y la suba del oro. Pero también tuvo su coletazo y su bofetada del mismo mercado ruso, cosa que creo que Putin no lo esperaba, que lo habíamos hablado con vos también, en el sentido que el día lunes hubo una caída del rublo del 10% en su mínimo histórico desde la devaluación, ¿te acordás? Del año de fines del siglo 1998, creo que fue. 1998, exacto. Y una caída de la bolsa también del 10-12%, ¿no? Una bolsa que ya estaba muy barata, con price earnings muy bajos, y un rublo que tenía serios problemas ya por una cuenta corriente muy negativa que tiene Rusia. De manera que coincido con vos en que esto también, de alguna manera, esto para mí paró más la acción de Putin militar. Vos sabés que yo pienso que es un protoimperialista, Putin, como lo ha venido demostrando desde la guerra de Chechenia y la guerra de Georgia. No tiene ningún problema en avanzar y aplastar en función de volver al viejo imperio, o por lo menos que el pacto de Varsovia no siga retrocediendo en sus fronteras con la euroárea. Y en consecuencia creo que la acción de Occidente, si bien ahora es enérgica, creo que debiera haberse producido mucho antes, porque esto, si vos te acordás, empezó a principios de diciembre, ¿cierto? Entonces era evidente que si el conflicto se desataba en el sentido que tenía que ser la expulsión, digamos, que se produjo de Yanukovych, que es el presidente anterior prorruso, Rusia no se iba a quedar con las manos quietas, porque tiene la flota rusa en Sebastopol, la flota rusa del Mar Negro, con la cual accede al Mediterráneo, tiene el famoso gasoducto Nabucco que pasa por Ucrania y abastece a gran parte de Europa. Como consecuencia de esto, yo creo que es un combo bastante complicado. Creo que los mercados se han estabilizado un poco, digamos, se ha recuperado en Rusia un 50% más o menos. Fue impresionante, Luis, cómo las bolsas el lunes se derrumbaron, el martes recuperaron todo lo perdido. Por ejemplo, Wall Street terminó con sus máximos históricos, ¿no? Ayer los principales índices como el S&P 500 o el Dow Jones no, pero el S&P 500 terminó en su máximo histórico. Sí, sí, y el oro volvió a bajar y los bonos del Tesoro americano también, o sea, se revirtió rápidamente y es una prueba más que la globalización actual, las telecomunicaciones, etcétera, etcétera, hace que las reacciones de volatilidad sean mucho más rápidas y a veces más severas de lo que era hace años, ¿no? Pero claro, es una recuperación muy clara, no así la de Rusia, que todavía está en un 50% o sea, recuperó
un 50% de su caída en la moneda y en sus bolsas. Claro. Luis, ya pasando a, hablar de mercados en términos mucho más generales, ¿qué estás viendo? ¿Que los mercados desarrollados van a seguir subiendo como sucedió el año pasado, digamos, con un Dow Jones ganando más del 25%, tecnológicas que subieron casi el 30%, o es un momento de empezar a mirar con más detenimiento a los mercados emergentes, que la vienen pasando muy mal, ¿no? Si uno evalúa qué pasó del 2012 hasta ahora, en Wall Street vemos subas del 40% y mercados emergentes que han caído de manera muy notoria. Sí, yo te diría que quizás haya que separar las aguas. Primero, creo que los mercados desarrollados, en la medida que el escenario económico mundial se vaya confirmando en la recuperación de Estados Unidos, Japón, Europa saliendo de su recesión, etcétera, etcétera, Australia y Canadá también muy bien. Yo te diría que el escenario más probable de las bolsas de los mercados desarrollados es positivo, pero no creo, es muy baja la probabilidad que vuelvan a subir un 30%, ¿no? Yo diría que la tendencia es positiva, pero me parece que estamos muy lejos de tener esos crecimientos que son insostenibles en el largo plazo, ¿no? Crecimiento del 25 o 30% anuales en las bolsas no hace sentido macroeconómico. Respecto a los emergentes, creo que hay que mirarlos, creo que hay oportunidades, siempre y cuando quien invierta en esos mercados emergentes sea muy selectivo. Vos sabés que siempre lo hemos hablado, Pablo, yo creo que hablar de emergentes en general es una cosa muy amplio, ¿no? Demasiado amplio, es decir, te pongo un límite, no es lo mismo China que Sudán del Sur, y están todos en la misma bolsa, o los países ahora llamados de frontera, Vietnam, etcétera, etcétera, son grados de riesgo completamente diferentes, y yo te diría que para un inversor normal, o sea, conservador, de mediano y largo plazo, yo diría que puede entrar con muy poca porción de sus activos en mercados emergentes, pero en forma, yo diría, extremadamente selectiva, ¿no? Claro, y hay que ver qué pasa para cerrar, ¿no? Con el mercado argentino, que está dentro de esta bolsa, si quiere, de emergentes o casi de frontera, ¿no? Porque el volumen que se opera es muy bajo, pero hemos tenido una suba de la bolsa en el segundo semestre del año pasado, luego de las elecciones primarias sobre todo. Ahora está todo mucho más estable, pero en general yo veo muchos informes que hablan de acciones argentinas súper retrasadas y entre las más baratas del mundo. Por supuesto que esto sucede porque la sensación de riesgo que llega desde los activos argentinos es muy grande, pero no deja de ser una oportunidad, digo, para los que estamos siguiendo más de cerca el mercado, porque afuera te nombran las acciones bancarias, te nombran a Telecom, te nombran Tenaris, te nombran YPF. Bueno, tal vez todavía hay chances de conseguir interesantes retornos, pero asumiendo que el contexto es volátil. Sí, yo te diría que la bolsa argentina está barata, no cabe duda en términos de price earning, ¿no? Que es el patrón de medida que uno puede comparar, digamos, el nivel microeconómico de las bolsas, desde el punto de vista de las empresas, es los niveles más bajos del mundo. Pero coincido con vos en que invertir en la Argentina en este momento, en el escenario macroeconómico de alto riesgo que tiene, no es para cualquiera, digamos. Es un país emergente, de frontera, en el cual obviamente el argentino tiene una mayor predisposición que el extranjero, porque evidentemente estamos más cerca del mercado y podemos sentirlo de alguna manera más confortable, pero te diría que dentro de los emergentes es uno de los que presentan a mi juicio mayor riesgo, ¿no? Luis Palma, Luis, un gran gusto como siempre, muchas gracias.